Eso es el amor de Dios, lo precioso y lo hermoso de Dios que tiene cada día para nosotros. Dice su palabra que Él es fiel aunque nosotros seamos infiel, pero Dios permanece fiel porque se acuerda que son criaturas creadas por Dios. Y quisiéramos ir a un versículo de la Biblia, el Antiguo Testamento, en el segundo libro de la Biblia llamado Éxodos, o también llamado Salida del pueblo de Israel, porque también habla la palabra aquí como el pueblo de Israel salió de la garra del faraón y cómo Dios usó al caudillo Moisés para poder libertarlo a este pueblo de la esclavitud. Por eso se llama el Éxodo, se llama Éxodo. No le decimos el Éxodo, ¿no? Entonces dice en el capítulo 19 de Éxodos, versículo 10, dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, que son grandes cada mañana, Señor. Glorifícate, muestra tu gloria, respalda tu palabra, que tu palabra pueda fluir y correr con toda libertad, que tu palabra, Señor, que venga como un huracán desbaratando y deshaciendo, o también envía tu palabra con cuerdas de amor, o con un silbido apacible, Señor, pero deshaciendo toda fortaleza del enemigo, deshaciendo toda artimaña del diablo, desbaratando todo artimaña y mentira del enemigo de las almas, que se llama diablo, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Glorifícate y que yo sea instrumento en tus manos. Inspírame, administra, usa mi vida, Señor, que yo sea un canal de bendición, instrumento en tus manos para la gloria y honra de tu nombre, y que tu palabra pueda fluir con ese denuedo, con esa elocuencia, con esa gracia, con esa autoridad, Señor, que es enviado por tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y me pongo en tus manos y declaro victoria, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amiga, dice la palabra de Dios, escrito por uno de los hombres que Dios usó de una manera extraordinaria, llamado el profeta Moisés, o también llamado el caudillo Moisés, que Dios usó para avergonzar a este hombre poderoso, grande en ese tiempo, llamado el faraón, que tenía el pueblo de Egipto, que él gobernaba el pueblo de Egipto, que era en ese tiempo una de las civilizaciones más modernas, más poderosas en ese tiempo, cuando Moisés le tocó vivir. Pero Dios tuvo que mostrar su gloria en ese tiempo, lo sigue haciendo hoy, lo va a seguir siendo siempre, porque Dios es todopoderoso, es magnífico en poder, en batalla, en gloria, en magnificencia. Dios es todopoderoso. Y usó a Moisés en ese tiempo. Podemos ver más adelante que usó a Josué, a Caleb, usó a Elías, Eliseo para mostrar su gloria, y así sucesivamente en el proceso de las décadas ha ido usando muchos profetas y hombres de Dios. Y también usó a los apóstoles, y hoy en día, a través de estas décadas, en este tiempo moderno, en esta era contemporánea en la cual nos ha tocado vivir, Dios viene levantando hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, el que se pone en sus manos y quiere vivir como Dios le demanda. Entonces Dios va a usar su vida como Dios demandó de Moisés. Por eso que Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, saca la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Porque el que estaba hablando, dice la Biblia, que ser santo como el que le llama es santo. Ahora la Biblia dice también que Cristo es la cabeza del cuerpo, y nosotros somos, dice, el cuerpo de Cristo. Y si Dios es santo, nosotros también tenemos que vivir en santidad, porque somos seres humanos imperfectos, llenos de errores, de fallas, pero no practicamos pecado. Entonces dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo
hoy y mañana, y dice, y laven sus vestidos. Ahora mire, en una pequeña reseña histórica de la palabra, dice que el pueblo de Israel, cada persona en su casa tenía una estaca, porque en ese tiempo no existían todavía las palanas, cuchara o palanas planas o pico, no existían, tenían una estaca. Y dice que cuando ellos iban a hacer sus necesidades biológicas, salían del campamento y se iban a un cierto lugar lejos, alejado del campamento, hacían un hueco en la tierra y hacían sus necesidades biológicas y lo tapaban. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, dile de esta manera al pueblo, porque yo camino entre medio de ellos. Mira, usted puede ver ahí cuán Dios es detallista, Dios, en estas cosas. Si Dios fue detallista en ese tiempo, hoy en día sigue siendo igual Dios detallista. Acá Dios le dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos. Mira lo que le está diciendo. Ahora, Él está mandando que laven sus ropas, y la ropa ¿con qué se lava? Con agua. Porque en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías dice, aunque montones jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. ¿No? Pero aquí le está diciendo que se laven sus ropas, la ropa física, más no las espirituales. Dice, laven sus ropas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia. Cuando dice a imagen y semejanza de Dios se refiere que nosotros tenemos todos nuestros órganos que tenemos, Dios tiene, porque nosotros hemos sido creados a imagen de Él. Mejor dicho, un prototipo como es Dios. Y que como es Dios, puede ver, tiene ojos, tiene nariz, tiene oídos, tiene boca, tiene manos, tiene pies, sino que Él es espíritu. Nosotros somos carne y hueso. Como dice, cuerpo, alma y espíritu. Hemos sido criados a imagen de Dios. Entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ahora, ¿por qué le dijo que se laven sus vestidos al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel caminaba en el desierto. Y en el desierto que hay arenal, el sol, el polvo. En cambio hoy en día tú caminas por vereda, por pista. En tu hogar tienes una casa de piso, de cerámica, de porcelanato, de acuerdo con la posibilidad económica, como Dios te bendice. Tú te vas, tienes una ducha, tienes agua fría, agua caliente, diferente a lo que vivió el pueblo de Israel, ¿no? Y entonces vemos aquí que Dios le dice, hoy y mañana, y laven sus vestidos. Primero le dice, santifícalo, santifícalo. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos en la Biblia que dice que Dios dijo, dice la palabra, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces cuando habla templo del Espíritu Santo, habla de qué cosa. Dice, somos templo del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo more en ti, ¿qué tienes que vivir? En santidad, apartado de todo lo que es pecado. Entonces aquí dice, y santifícalo, que estaba diciendo que se santificara, ¿no? Hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ahora, está hablando del agua. Ahora dice la Biblia que en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, Génesis, dice, y el Espíritu estaba sobre las aguas. Y sabemos a través del conocimiento, dice que esta tierra tiene 3 veces más agua que tierra. Nosotros como humanos que somos, dice que somos 3 veces más agua que cuerpo físico. Y el cuerpo físico que tenemos tiene los mismos componentes que tiene la tierra. ¿Sabías eso o no? Un día dice que hicieron un estudio sobre los componentes físicos que tiene el cuerpo y lo compararon con la tierra y tiene los mismos componentes de la tierra. Y nosotros tenemos 3 veces más agua. Dice que en nuestro cuerpo hay 4,5 litros de sangre. Para que usted vea. Entonces Dios es perfecto, Dios sabe hacer las cosas. Y entonces aquí dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba hablando Dios? Le estaba hablando que se lavaran su ropa. Porque ustedes se cuentan, nosotros como personas, dice que nuestro cuerpo físico todos los días mueren células en nosotros, y por eso usted se da cuenta que este cuerpo físico bota un olor por las células que mueren diarias. Todos los días se mueren. Pregunta a un doctor y vas a ver lo que te dice el doctor.
Y por eso el doctor recomienda todos los días bañarse con agua, ¿no? Y entonces más, si transpiras todavía mucho peor. Entonces acá Dios, que es sabio, mira, para que usted vea, hoy nosotros conocemos porque la ciencia médica sí lo dice, pero Dios en la antigüedad no había esta ciencia médica en la cual ha avanzado el día de hoy. Y en la antigüedad Dios le dice a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y se laven sus vestidos. ¿Qué le está diciendo? Que se lavaran la ropa. ¿Por qué? Porque Dios al caminar en medio de ellos olía el olor a ropa. ¿Ah? Olía. Ustedes se cuenta que cuando usted se da un baño, el olor sale, el olor a jabón, si es Camay o el jabón que usted usa, sale el olor. El champú igual huele. ¿Ah? Entonces, se da cuenta cómo es Dios, es sabio, la sabiduría de Dios. ¿Y qué le dice? Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pero primero que le está mandando santificarse. ¿De qué? Primeramente sus ropas espirituales, porque la Biblia habla de una ropa espiritual. ¿O no lo sabe, amigo? Si no sabe, mire, lo voy a llevar a la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, sobre las vestiduras espirituales que habla la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 4, mire para que usted vea lo que dice. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, mire lo que dice, 3:4 dice. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Se da cuenta? Cuando habla acá de vestiduras, no habla de esta ropa que nosotros nos ponemos, esta ropa física, sino habla de una ropa espiritual. Porque acá dice, mire, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Está hablando Dios, que andarán con Dios, porque Dios dice la Biblia que Él es santo y en Él no hay ni una mancha. No hay mancha. ¿Y la mancha qué cosa? La mancha es pecado. Porque son, dice, porque son dignas. Y el siguiente versículo dice, el que venciere, escuche bien, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora escuche bien. Dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre mancha su nombre, sus vestiduras, entonces espirituales, entonces es borrado su nombre del libro de la vida. Acá dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere, mejor dicho, el que vive en santidad con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu de Dios. Para que el Espíritu de Dios esté sobre el hombre, permanezca en ti, tú tienes que vivir en santidad. Por eso dice Espíritu Santo, santidad. Santidad habla apartado de todo lo que es pecado. Dice, y andarán conmigo en vestidura blanca. Dice, andarán conmigo. Por eso que la Biblia habla en el Antiguo Testamento, dice que Noé andaba con Dios. ¿Quién quiere decir? Que era un hombre santo. La Biblia habla de José, que Dios dice estaba con José. Y todo lo que José hacía prosperaba, dice la Biblia. Y dice también la palabra de Dios, que habla de Job. Dice, un hombre perfecto, apartado de todo malo. ¿Por qué dice perfecto? Porque andaba con Dios. Porque como humano, claro, era frágil, débil, porque era ser humano. Pero cuando habla, dice, era perfecto porque Dios estaba con él. Y Dios santifica, y Dios purifica, y Dios le ayuda al hombre a permanecer y a caminar en este camino que es el camino del Evangelio. Ahora, dice la Biblia que Dios estaba con José, dice. Ahora, la Biblia habla de Daniel, dice que en Daniel había un espíritu superior en él. Dice que eran 120 sátrapas que se reunieron frente al rey. Y entonces dice que el rey contó su sueño y nadie podía adivinarlo. Dice que vinieron adivinos, sátrapas, consejeros y nadie pudo. Dice interpretar el sueño. Pero cuando vino Daniel, dice que interpretó el sueño
Y dice que el mismo rey dijo, en él veo espíritu superior a todos estos hombres, que hay un espíritu en él de los dioses. Porque para que discierna el hombre, discernimiento hay en el hombre, no es el hombre, es el espíritu que está en el hombre, pero cuando vive en santidad. Para que el hombre pueda interpretar un sueño, el hombre no interpreta porque él quiere, sino es cuando el espíritu está sobre él y lo puede interpretar, y puede porque vive en santidad, como lo hizo Daniel, como lo hizo José. José interpretó el sueño del faraón porque el espíritu estaba con él, y la Biblia dice, Dios estaba con José. Ahora, cuando Salomón podía interpretar los sueños y podía hacer juicios justos, era justo delante de Dios, porque en ese momento Salomón estaba bien con Dios. Pero usted puede ver, cuando Salomón se dañó, ella no pudo discernir que lo que estaba haciendo estaba malo, porque usted ve en la Biblia que Salomón llegó a tener 1000 mujeres y para él estaba normal, y él seguía. Por eso usted ve aquí en la Biblia que él escribió Eclesiastés. ¿Por qué? Porque él no pudo ya discernir. Mejor el Espíritu de Dios se aparta, entonces ya no puedes discernir en qué ambiente estás o qué es lo que estás haciendo, si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Por usted ve a José, sabiendo interpretar el sueño, José llegó a ser gobernante después del faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Por eso usted ve en la Biblia que dice que José fue tentado a pecar con la mujer de Potifar, que vino a tentarlo para él fornicar, pero él dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Y huyó. ¿Usted lo podrá hacer así? Huir de la fornicación, del adulterio, no va a poder, porque no tiene la autoridad y el poder del Espíritu de Dios. Por eso muchas veces el hombre dice, pecar es bueno, pecar es fácil, pero ser evangélico no es fácil. Con la ayuda de Dios sí es fácil, porque no es el hombre, es el Espíritu que te arguye, que te habla, te exhorta, te consuela y te edifica y te dice, mira, cuando tú eres cristiano, el Espíritu de Dios, para eso ha sido el Espíritu de Dios, ha venido, dice, para santificarte, purificarte y ayudarte. Si el Espíritu de Dios estuviera en ti, cuando tú miras a las mujeres cuando pasan enseñando sus curvas y tú te quedas allá anonadado, hipnotizado, y a veces con la boca abierta, si tuviera el Espíritu de Dios te dijera, estás mirando, estás pecando, estás manchando tu corazón. Pero como no hay el Espíritu de Dios en ti, tú te quedas boca abierta y tus ojos te quedan anonadados. Y tus ojos se salen así como la película de la máscara, ¿has visto? Cuando está sentado en la mesa, saca su lengua y se cae en la mesa y después saca sus ojos y se vuelven sus ojos. Así te quedas. ¿Sabes por qué? Porque no tienes el Espíritu de Dios para que te reprenda, te exhorte, te consuele o te edifique. Porque la palabra que de Dios, ¿qué dice? Dice, si tus ojos están en luz, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tus ojos están en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Y la palabra dice, si tú miras con tus ojos a codiciar la mujer de tu prójimo o la mujer ajena, dice que tú ya fornicaste, ya practicaste ese adulterio. ¿No dice la Biblia? En el Antiguo Testamento, tú tenías que ir al hecho del adulterio, la fornicación, mejor dicho, consumir el adulterio y la fornicación, entonces eras considerado con pecado de muerte. Hoy en día, en el tiempo de la gracia que estamos viviendo, ya no hay necesidad que tú vayas a practicarlo, la fornicación o el adulterio, sino solamente mirándolo, codiciándolo. ¿Y qué dice la Biblia? Que el pecado entra por los ojos y contamina todo tu cuerpo. Entra por los ojos y va al corazón, ¿no? Así dice la Biblia, o no dice así, amigo, hermano, que me escuchas. Así dice la palabra. Entonces, cuando Dios dice, y le dijo a Jehová, dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, está hablando de la santidad. Le está hablando de santidad por dentro, que es espiritual, y la santidad por fuera. Y para vivir en santidad, el Espíritu de Dios tiene que reposar sobre ti, tiene que estar en ti, tiene que guiarte y tienes que dejarte guiar también. Porque hay personas que el Espíritu de Dios no lo reciben el mensaje, no reciben la exhortación de Dios. Y Dios te exhorta, ¿por qué? Porque te ama, porque quiere lo mejor para ti, porque quiere ayudarte, porque quiere socorrerte, porque quiere bendecirte, porque la bendición viene cuando tú vives en santidad. Acá dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Le está hablando de la limpieza espiritual y la limpieza física.
Ahora, habrá cristianos evangélicos que creen en Dios y dicen que tienen a Dios y no se lavan con agua limpia. ¿Será eso? Yo recuerdo cuando un día me dieron para predicar en la iglesia. Estoy predicando la palabra y el Espíritu de Dios, usando mi vida, dice: mira, el que está sentado allá tiene un par de medias puestos que hace una semana no se saca, que las medias se le pegan a los pies. Y ese día predicando le digo, varón, yo no le digo de frente, sino le dije: dice Dios que acá hay un hombre que está con un par de medias que no se cambia hace una semana. La media cuesta un sol, 2 soles, 3 soles, no va a poder comprarse. ¿Hace cuántos días que no te bañas con agua, con champú y jabón? El varón se puso colorado. Pero acá hay, pero clama a Dios, Dios te puede bendecir y proveer. Para que usted vea que Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Había un varón que dijo: no, hermano, ¿para qué no voy a lavar la ropa si mañana me voy a volver a poner? Que no es así. Dios manda santificarse físico y espiritualmente. Acá dice: y que va a conocer, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana. ¿Ah? Y laven sus vestiduras. Laven su vestidura, dice. Cuando habla de vestidura, habla de la vestidura espiritual que tú puedes limpiar. ¿Y con qué te limpias? Con esta palabra, ¿no es? Porque esta palabra también es agua. No dice que esta palabra es agua para el sediento. Su palabra también dice que los que tienen a Dios por su interior correrán ríos de agua viva. ¿No dice que Dios le habló a la mujer samaritana? Le dijo: tú me pides de beber agua, siendo judío. Cristo le dijo: si tú bebieras de esta agua que yo doy, no tendrás sed jamás. Le estaba hablando del agua espiritual. Le hablaba del Espíritu de Dios, que sacia el alma, que da gozo, que da paz, que te da alegría, que te saca de esa condición en la cual tú vives. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Cuando tú le das cabida, cuando tú dejas que Él obre en tu vida, cuando Él deje que haga esa obra milagrosa que solamente Él sabe hacerlo. Pero si tú le das libertad, si tú le das cabida, si tú le abres la puerta de tu corazón. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 14, dice: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. ¿Se dan cuenta? La obediencia a Dios, a su palabra. Y mire, pero si vamos un versículo más arriba, mira lo que dice: y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Ahora, dice, no lo tocará mano, porque será apedreado o aseateado, será animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Dice: y dijo al pueblo: estad preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Imagínense. Miren, Dios hablaba eso al pueblo de Israel: no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se tuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Quieres que Dios te hable cara a cara? ¿Quieres escuchar la voz? Deja el pecado. ¿Quieres que Dios te hable así como Dios habló a Moisés? Porque Dios sigue hablando hasta el día de hoy, a través de su mensaje que tú estás escuchando. Pero si tú no aceptas esta palabra, tú dile a Dios: Señor, quiero que tú me hables, y quiero que me digas si yo estoy mal, y si yo estoy no haciéndolo como tú dices, y Dios te hablará. Pero primero, que tienes que hacer: santifícate, purifícate, porque así, con esa condición que está, Dios no te va a hablar. ¿Cuántos llamados evangélicos mienten y su vida es mentira? Dios no te va a hablar así. Porque la Biblia dice que el padre de mentiras se llama diablo y Satanás. Hay otros que dicen: yo soy evangélico, cristiano,
Pero vaya a verlo como roban el peso y mienten y les gusta la plata y aman el dinero. Dios dice, tienes que amar a un Dios. Aborreces a uno y amas al otro. Aman el dinero, pero lo aman. Y Dios dice, no, así no es. ¿Me amas a mí o amas el dinero? Que usted vea, palabra de Dios. Por eso que quieren escuchar la voz de Dios. Y hay personas que dicen, que verdad, hermano, que Dios habla. Sí, Dios te habla. ¿Y cómo te habla? Así como estamos conversando, así como me escucha mi voz. Si Dios quiere hablarte con autoridad, te va a hablar como me escuchas hablar a mí. Y si Él va a querer hablarte en voz apacible, te va a hablar con una voz de un niño. Con una voz que al escuchar esa voz tu corazón se va a quebrantar y vas a llorar y vas a gemir al escuchar ese amor de Dios a través de su voz nada más. Pero cuando tienes que santificarte, tienes que purificarte, tienes que dejar el pecado. O caso contrario, si Dios quiere salvarte y ve que te vas a la condenación y Dios tiene misericordia de ti, si es la voluntad de Dios, Dios te va a hablar. Porque Dios actúa de diferentes maneras. Dios no tiene un molde, Dios tiene formas como hablar al hombre. Entonces mire, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspases los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Mire, y dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. ¿Qué está hablando? Dice que se santifiquen los sacerdotes. En el tiempo antiguo la Biblia habla que la tribu de Leví, guiado por Moisés, era la tribu de Leví, era la tribu de sacerdotes. Y ellos antes de entrar al lugar santísimo tenían que lavarse con agua limpia, dice. Se lavaban con agua para entrar al lugar santísimo. Hoy en día de Cristo vino, el lugar santísimo dice que entramos a través de Jesús. Hoy en día todos somos constituidos en sacerdotes porque somos santificados por la sangre de Cristo. Y el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemido indecible y podemos entrar al lugar santísimo, pero ¿cómo? Santificado. Con agua limpia y santificado tu alma, tu espíritu. Tu ropa, tu vestidura tienen que estar limpias. Porque mire lo que dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Ahora dígame, hoy en día ¿acaso no hay estrago? Sí, porque hay que cantidad de llamados espirituales y están muertos espirituales en un templo, tienen 20, 30, 40 años, 50 años en el evangelio y están muertos espirituales. Por eso dice que son evangélicos, pero hay orgullo, soberbia, mentira, engaño. Son amargados, pleitistas, renegones, y son evangélicos, son cristianos. ¿Puede ser eso? Es que están muertos espirituales. Dios no está en ellos, el Espíritu de Dios no está en ellos. Habla mal contra su prójimo. Y no está Dios en ellos. Dios tampoco está con ellos, porque están cortados espiritualmente, están muertos, espiritualmente hablando. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado diciendo, señala límite al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Nuevamente, cuando habla de estrago es que Dios los mataría, porque Dios es santo, es celoso. Entonces Moisés descendió y les dijo al pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces Dios no ha cambiado. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, es verdad. Pero el molde de Dios no cambia. Como yo les decía antes, hay cantidades de evangélicos muertos espirituales. Muchos de ellos no tienen bautismo del Espíritu Santo. Muchos de ellos no viven una vida consagrada delante de Dios. Se levantan a orar las madrugadas, se duermen. En la noche van a orar, se duermen. No ayunan, no hacen vigilia, no predican la palabra, no dan testimonio de la palabra, no sienten la presencia de Dios. Muchas veces sí siento, danzan, cantan, danzan, y después, cuando viene el mensaje, están duermen sentados en sus sillas.
¿Estarán vivos espiritualmente? No, porque el Espíritu de Dios no te va a hacer danzar y después te va a hacer dormir cuando viene lo más importante, que es la palabra que edifica, que cambia, que transforma, esta agua espiritual que sacia el alma, que da vida, que es la palabra de Dios. ¿Ah? Por eso usted cree, si Cristo viniere, ¿cuántos se van a quedar en esta tierra? ¿Cuántos se van a quedar? ¿Por qué? Porque no viven una vida consagrada delante de Dios. Si dice la Biblia, con dificultad se salva el justo, ¿dónde queda el pecador? Imagínense. ¿Ah? Si con dificultad se salva el justo, el que vive en santidad, el que se esfuerza en cumplir la palabra, el que se esfuerza en sacrificio, en buscar a Dios, en vivir en santidad, de obrar la palabra, imagínense que el pecador, ¿dónde queda? Dice, el pecador que dice, yo también creo en Dios. Dice la Biblia, ninguna cosa inmunda entra al reino de los cielos, que hace pecado, que practica pecado. Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice su palabra. Imagínense. ¿Ah? Por eso que la palabra de Dios habla de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. ¿Y eso dónde es? La congregación. Imagínense que estando dentro de la congregación, que haya 100 personas. Les recuerdo que un día dice que estaban en la iglesia como 100 personas y dice que el Espíritu de Dios habló. Dice que dijo, si esta noche yo viniera por mi pueblo a llevar a mi pueblo, solamente de este templo se irían menos de media docena. Y había más de 100 personas. ¿Se cuenta? Menos de una docena podría ser 10 o 6 o 5. ¿Ah? O 3 o 2. Un hermano dice, en una ocasión estaba predicando la palabra de Dios, y cuando estaba predicando, dice que veía dentro del templo los hermanos sentados y se veían como unas llamas encendidas, uno completo, otros que la mecha se estaba ardiendo como una vela, otros dicen que estaban como troncos secos. Espiritualmente Dios lo mostraba así. Y si nosotros vamos a lo espiritual a ver, ¿qué cosa se refiere a eso? El que es cristiano sabe. Esa llama encendida es el que está lleno del Espíritu de Dios, el que el Espíritu está en él. El que está en una mecha apagándose, eso quiere decir que un día está con Dios, otro día está con el pecado, juega con Dios, juega con el pecado. Y el que está, ese tronco que se ve seco ahí, ese que no tiene presencia de Dios, nada. Imagínense. ¿Ah? Y si Dios venía y lleva a su pueblo, se quedan, ¿cuánta cantidad se van a quedar? Para la gran tribulación, si primeramente no te lleva a la muerte. Pero muchas veces el hombre, dice la Biblia, que el hombre lo toma por tardanza el Evangelio. Lo toma por tardanza y dice la Biblia, que dice golpeará a sus consiervos, se agarrará a beber, a tomar y a hacer todo. Dice, no, Dios todavía no viene. Dice, ay de aquello, dice la Biblia. Mire, segunda de Samuel capítulo 6, versículo 6 dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Acaso? Mire, en el Antiguo Testamento dice que Dios le dio unas pautas a Moisés cómo llevar el arca de la alianza. ¿Y cómo tenía que llevar el arca? Dice que le enseñó a Moisés y le dijo que hagan un cajón de metal en la cual estaba grabado ahí querubines, pero los cantos tenían unas argollas en las cuales esa argolla entraba de canto a canto y con unos palos lo cargaban en el hombro entre 4 sacerdotes. Solamente lo cargaban sacerdotes. Pero aquí David, ¿qué hizo David? Le mandó a traerlo en unos bueyes, y cuando lo traía unos bueyes, entonces dice que Usa, ¿qué cosa hizo? Fue a agarrarlo porque el arca se fue a un lado, mejor dicho, cuando fuera una carreta con bueyes que lo traían. Entonces acá ¿qué da a entender Dios? Que a Dios tú no lo vas a servir como tú quieres, o como tú piensas, o como a ti te parece, o como tú crees, que la Biblia es así. Y entonces ahí viene la consecuencia, que Dios hace estrago del hombre, cuando el hombre no quiere obedecer la palabra, cuando el hombre quiere obedecer como le parece. Por eso usted ve en la Biblia que cuando Dios le dijo a David, no vas a levantar, no vas a hacer censo en el pueblo,
porque yo sé cuántos israelitas hay. Y David no hizo caso. David hizo censo y dice que vino el ángel de Jehová y comenzó a hacer estrago, comenzó a matar gente. ¿Sabe por qué? Porque lo que está escrito en la Biblia así es, y lo que no está escrito en la Biblia, el hombre no puede hacer lo que no está escrito y tiene que hacer lo que está escrito en la palabra. Entonces, y cuando el hombre no quiere someterse, sujetarse a lo que está escrito en la palabra, entonces vienen los estragos. Ahí viene la espada de Jehová, ahí viene Dios indignado contra el ser humano cuando no quiere someterse a lo que dice la Biblia. ¿Ah? La Biblia dice que Cristo es la resurrección en la vida, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando del muerto espiritual y del muerto físico, pero cuando el hombre quiere obedecer la palabra. A ver, usted como padre y madre, cuando su hijo o su hija no quiere obedecer, no quiere sujetarse, usted se cansa, ¿qué hace? Lo deja. Porque es recontra rebelde y no puede cambiarlo. Pero Dios tiene poder para cambiar al rebelde, tiene poder para enderezar al que está chueco. Dios tiene poder, pero cuando siempre y cuando el hombre quiera también Dios enderezarlo. Y a veces la gente dice, pero si tuviera Dios, ¿por qué hay tantos drogadictos? Si hubiera Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Si hubiera Dios, ¿por qué hay tantas violaciones? Si hubiera Dios, ¿por qué hay tanta injusticia? Los jueces, fiscales, la policía, los alcaldes, presidentes regionales, congresistas, ¿por qué hacen injusticia? ¿Por qué roban? ¿Por qué roban aquí? ¿Por qué roban allá? ¿Por qué? Dice, si estuviera Dios. Dios no obliga ni exige a nadie. Dios te da oportunidad a los hombres. Y ese alcalde que es corrupto, ese juez, el fiscal, tiene que acercarse a Dios y reconocer su pecado delante de Dios. Y Dios lo va a perdonar y lo va a cambiar. Pero el hombre no quiere acercarse a Dios. Porque hay tanta maldad en la humanidad. Porque el hombre, hay una sección de Dios en su corazón. La falta de Dios en el corazón. Por eso el hombre se vuelve perverso y se vuelve malo. Ahora dígame, cuando Jesucristo estando en la tierra, predicando la palabra, y Judas escuchaba el mensaje, incluso Judas fue a predicar, fue a echar demonios, pero él nunca quiso arrepentirse, nunca quiso ser sincero con Dios para salvar su alma. Él quería predicar, echar fuera demonios y quería tomarse el dinero, pero no quería salvar su alma. Así es muchas veces el hombre, quiere de Dios dinero, plata, cosas materiales, quiere todo, pero no quiere irse al cielo. Entonces Dios no te puede obligar ni exigir, porque dice la Biblia que Dios te da libre albedrío. Tú eres el que toma la decisión, sí, servir a Dios o no servir a Dios. Entonces Dios es caballero. Entonces, mire, como Dios da libre albedrío al hombre, Dios da libertad, el hombre es el que toma su decisión. Si quiere servirlo o no quiere servirlo. Si quiere, Dios da el libre albedrío al hombre a tomar su decisión. Si el hombre se quiere someter a lo que dice la Biblia o quiere vivir un evangelio diferente. Entonces usted por eso encuentra un montón de llamados evangélicos y evangélicas que dicen que creen en Dios, pero lo hacen la palabra de Dios como ellos quieren y lo toman como quieren. Por eso encuentran un montón de iglesias evangélicas llamadas modernas y le encuentra ahí cantando rock cristiano, merengue cristiano, chicha cristiana, salsa cristiana, bolero cristiano y un montón. Lo sacan la letra nada más y siguen con la misma música. ¿Acaso Dios le falta recursos para no incentivar y motivar y hacer que un hombre cante alabanza a Dios? Si Dios es santo, es perfecto, es puro, es poderoso y es bueno. Pero si el hombre vive así es porque el hombre no quiere acercarse a Dios. Mejor dicho, el hombre quiere que Dios esté a su merced de él, a lo que él quiere, mas no el hombre quiere someterse a Dios. Entonces ahí vienen las consecuencias. Como dice aquí, estragos. Y aquí ¿cómo termina Usa? Muriendo. Cayó muerto. Y así muchas veces el hombre. ¿Cuántas veces escucha? Y esto es duro lo que voy a decir. Muchas veces escucha que se van a un entierro. Dice, murió el hermanito, murió la hermanita. Años evangélicos, pero ¿cómo vivió el evangelio? Y muere y van y cantan alabanza, predican y dicen, y el hermano que en paz descanse y que Dios goce. Y el hermano está en el cielo, el hermano está en el infierno. ¿Por qué? Porque vive una vida desagradada delante de Dios, vive en pecado. Y muchas veces el hombre dice, el hermano es duro, es fuerte. No, vamos a la Biblia, a la palabra. Desengáñate, ya sácate la venda de los ojos. Vive tu realidad, date cuenta. Lo que está escrito en la Biblia es duro, pero es una gran verdad.
Acá mira lo que dice. Cuando llegaron a la era de Nazón, y Usa extendió su mano, el arca de Dios, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios. Dice, y ahí Dios dice, aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, si nosotros vamos a la palabra, ¿por qué Dios descendió, dice la Biblia, y la tierra se abrió y Coré cayó muerto con toda su familia? Murieron. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Coré se rebelaba contra Moisés. No quería obedecer a Moisés. Decía, ¿acaso Moisés solamente tiene el Espíritu de Dios? Yo también. ¿Acaso Dios solamente habla por Moisés? Por mí también. Para que usted vea. Y Dios, ¿a quién había escogido? A Moisés, no a Coré. ¿Y cómo terminó Coré? Murió también. Ahora dígame, ¿acaso Dios es malo? Dios es bueno. Para eso Dios ha dejado su palabra. Para eso Dios levanta sacerdotes como el tiempo antiguo. Dios sigue levantando profetas, predicadores, evangelistas. A veces la palabra es dura, pero esta palabra te exhorta, te consuela, te edifica para salvar tu alma. Si tú quieres lo vas a aceptar y lo vas a recibir. Y si no quieres lo vas a desechar. Dios no te exige. Pero va a llegar el día que te vas a encontrar frente a Dios, como decían antes el libro de Apocalipsis, que tu nombre será borrado del libro de la muerte, del libro de la vida, perdón. Será borrado tu nombre del libro de la vida. Porque en el libro de la vida solamente están escritos ¿quién? Solamente los que creen a esta palabra y los que aceptan y los que viven a esta palabra. ¿Ah? Mira, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 17, lo que dice. 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ah? Escuchen. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir? Usted sabe que la palabra dice que no se debe mentir y sigue mintiendo. La palabra dice que no debes robar al pobre, que lo sigues haciendo, es pecado. ¿Ah? Y muchas cosas para describirte que tú sabes que no debes hacerlo, lo haces, es pecado. Acá en la Biblia lo dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, cuando dice al que sabe hacer lo bueno, te está diciendo que tú conoces lo que está escrito en la palabra, lo que está escrito en la Biblia, lo bueno que debes hacer y no lo haces, pero es considerado que en pecado, dice la Biblia. ¿Ah? Para que usted vea. Por eso es bueno leerlo la Biblia. No dejarse llevar por nuestras ideas, por nuestros pensamientos, o por lo que uno cree, o por lo que otro dice. No, la Biblia, el mejor libro. Mira, Efesios capítulo 5, versículo 27 dice. Mire, dice: para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, escuche, para santificarlo, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando tú escuches y lo recibes esta palabra te lava. ¿Qué cosa? El alma, la conciencia, te limpia esta palabra. Por eso dice aquí, para santificarla, habiendo purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle, escuche bien, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Escuchó? Yo estoy mintiendo, estoy exagerando, o me creo perfecto. Usted escuchando lo que dice la Biblia. Acá dice: para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, escuche bien, que no tuviese mancha. Mancha habla del pecado, amigo. Ninguna clase de pecado. Arruga también es lo mismo, pero eso habla de mancha, y arruga habla de la ropa espiritual. Y dice: ni cosa semejante, sino que fuese santa, escuche bien, fuese santa y sin mancha. Ahí está la palabra de Dios, ¿ve? ¿Ah? Así que, amigo, usted ha escuchado la palabra de Dios. Usted ha sido clara la palabra. Ha sido clarísima la palabra. La decisión lo toma usted. Yo no lo puedo obligar ni exigir, pero ya usted escuchó una vez más el mensaje de la palabra. Así que ahí donde está, le invito a hacer una oración. Le invito a hacer una oración. Si usted quiere esta palabra, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, es verdad. Límpiame con tu sangre.
de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Límpiame, Señor, mis vestiduras espirituales. Purifícame, santifícame. Lléname de la unción, el fuego y el poder de tu Santo Espíritu. Si tú nunca has recibido a Cristo, dile: Señor, en esta hora, al escuchar el mensaje de tu palabra, borra mi nombre del libro de la muerte, paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Cámbiame, libértame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amigo, usted que ha escuchado la palabra de Dios, le invitamos que nos siga sintonizando en las redes sociales, Facebook, YouTube, donde